Bienvenidos nuevamente al canal, en especial a todos los seguidores de Héroes del Silencio. Hoy continuamos con la segunda parte del libro con Antonio Cardiel, donde profundiza más sobre el contenido del libro, o sea, del grupo. Escuchemos con atención estas interesantes declaraciones. Aproximadamente 4 años, que no son todo el trabajo real, pero el primer año verano de 2017 a verano de 2018 estuve leyendo básicamente los libros que pude localizar sobre la banda que tenía mi hermano en casa, algunos, y bueno, pues a base de hemerotecas de alguna prensa, algunas revistas musicales, hice esa pequeña labor de aproximarme a la historia de la banda para darme cuenta que se podía contar de otra manera, más íntima, con los testimonios de ellos y tal. Entonces estuve más o menos un año. A partir del verano del 18, cuando yo les planteo la posibilidad de hacer el libro y en un principio los 4 me dan el visto bueno, me embarco en el proyecto y empiezo sobre todo a hacer las entrevistas que hago desde septiembre del 18 hasta febrero del 2020. A la vez que las hago, las voy transcribiendo, las voy escribiendo ya en un lenguaje literario y ya voy pensando un poco en la forma del libro. Luego lo que es la escritura real de lo que es el manuscrito en sí, el trabajo de sentarse a redactar la obra, más o menos lo hago en marzo, abril y mayo del año pasado, en el año 2020, que coincide con la pandemia en España y con el confinamiento domiciliario, lo cual, entre comillas, aunque suene mal decirlo, me vino hasta bien, ¿no? No tenía nada más que hacer que escribir el trabajo y luego todo el tiempo libre era escribir. A partir del verano ya lo que entra es el proceso de contacto con la editorial, revisiones, galeradas, pruebas, hasta que más o menos en febrero de este año se da por acabado y entra a imprenta el libro, que sale en abril. Yo te digo, en total 4 años de proyecto, de los cuales son 3 de trabajo continuo, más o menos. En principio yo, como tenía información previa y iba tomando notas sobre todo, hice como un borrador en orden cronológico. Lo que hice fue ir ordenando el material existente, lo que a mí me interesaba, lo iba transcribiendo, siempre respetando las fuentes, evidentemente, si había citas, y haciendo como un borrador en orden cronológico. Y luego, cuando es verdad que entran las entrevistas, es cuando ya te das cuenta por qué lado la memoria tiene más protagonismo o menos, qué recuerdan más o qué recuerdan menos. También tú te vuelcas hacia diferentes aspectos. Yo recuerdo que enseguida me di cuenta que había una serie de temas que me parecían cruciales en la historia del grupo. El tema de las canciones. A mí me parece que el legado fundamental de la banda es su música. Ellos compusieron 60 canciones y presentaron al mercado 4 LPs y un EP, un mini LP. Entonces, de esas 60 canciones, yo quería hablar de todas. Y lo que hice fue desmenuzarlas con mi hermano. Con mi hermano, como claro, es mi hermano y me daba más tiempo, hicimos la escucha en su estudio de todas las canciones, hablando de pues, estructuras, estribillos, cambios de nota, introducción de guitarras, bajos, todo lo que se nos ocurría que podría ser material para una canción. Entonces, de esa manera yo pude distribuir todas las canciones a lo largo de la narración del libro de una manera equidistante, no todas de golpe. Por ejemplo, cuando hablo de senderos, no hablo todas en el momento de la grabación, sino que las distribuyo también en la composición y en la gira, de tal manera que las canciones van impregnando toda la obra. Es una de las técnicas que utilicé, fijarme en temas importantes de la banda y hacer como una serie de tramas que fueran entrelazándose hacia una serie de finales. Con esos días yo tenía mucha información sobre la banda de mi hermano, porque con mi hermano siempre hemos tenido una relación excelente. Él entra en el 85 en la banda, un año después de que se forme, en el 84, y desde ese momento yo ya sé lo que pasa en el grupo, mi hermano me lo cuenta, compartimos habitación en la casa familiar, escucho la música que me trae en maquetas, voy al local, voy a ver conciertos, ya veo los primeros conciertos en Zaragoza, en los pueblos de los alrededores. Y claro, hasta el 91, que ellos giran por España, los sigo muy de cerca, los veo muchas veces en conciertos en diferentes zonas. A partir del 92, que salen en Alemania y después dan el salto a México y América, los veo mucho menos porque es muy difícil. Pero aún así, puntualmente sigo viendo a mi hermano, sigo viendo conciertos en ciudades grandes como Barcelona, Zaragoza, y sigo teniendo información continua. Mi hermano me escribe cartas, hay alguna carta que menciono en el libro. Por ejemplo, en Avalancha están grabando en Los Ángeles y mi hermano me manda faxes con cosas que están haciendo. Entonces, yo sí que tengo un acercamiento bastante global al grupo. Haremos una pausa acá. Es interesante el esfuerzo por crear la mejor biografía de Héroes del Silencio y mejor aún haber realizado el análisis de las canciones del grupo. Luego estructurar el libro de manera que el relato se fusione armoniosamente con la explicación de cada canción. Otro detallazo es que Antonio Cardiel, al seguir a su hermano Joaquín, lo hizo testigo audiovisual de la banda desde 1985 hasta 1992. Además de poseer previamente información y datos personales de la banda,
Esto certifica la veracidad del contenido del libro y es de gran relevancia para lo que continúa relatando. Pero luego cuando me meto a fondo, hay dos cosas que me sorprenden muchísimo. El impacto que tuvieron en Alemania me sorprendió muchísimo porque así como el impacto en México y en Sudamérica, que es un poco más tardío, está bien documentado por afinidad idiomática, sin embargo, el impacto en Alemania era muy desconocido. Se sabía que iban a Alemania y que tocaban en el Rock am Ring, pero no se sabía qué recepción se hacía de la música allí. Yo pude acceder a muchos artículos de prensa alemana que pude traducir gracias a un amigo mío que vive en Barcelona, que es alemán, y entonces me di cuenta de qué recepción hubo del fenómeno Eros en Alemania durante los años 92-96. Eso fue muy interesante. Y luego todo el proceso de disolución del grupo, que yo también conocía de una manera bastante cercana, pero la versión que me dio Juan Valdivia de la dolencia de su mano, que fue uno de los factores que desencadenan el resquebrajamiento de la banda en el año 96, esa dolencia física, de distonía focal, yo la desconocía bastante. Sabía que tenía problemas en la mano, pero él no lo había contado tampoco. Nunca había tenido o las ganas, o el valor, o no sé qué, para haberlo contado nunca. En cambio, a mí me lo contó. Estuvimos hablando muy a fondo de ese tema de su mano. Y, por ejemplo, te digo, ese impacto en Alemania que había sido poco estudiado, y en Europa en general, y el tema de la enfermedad de Juan y cómo influye en el desenlace del final de la banda, fueron cosas que me impactaron mucho. Tú eres la voz a ellos. Muchas veces el mejor recurso, cuando no sabes muy bien si lo que te dicen es 100% fidedigno o no, o es demasiado importante para asumirlo como discurso, lo que hacía era entrecomillar sus palabras. En el libro, muy de vez en cuando, con mucha frecuencia, yo recurro a ese argumento, es decir, a ese sistema que es llegar a un punto determinado y dar la voz al entrevistado. Entonces, hay una frase de Juan Valdivia, hay una frase de Pedro Andreu o de Joaquín Cardiel, incluso de Enrique Bumburi también, porque aunque él al final declinó participar en el libro, me tomé la molestia de buscar frases suyas en prensa o en revistas que me sirvieran a ese propósito. De tal manera que yo sé que es verdad que a veces o bien no sabes si te van a decir toda la verdad, media verdad o no, o es verdad que a veces también había ciertas contradicciones entre lo que decían unos y otros. Y yo lo que hacía era o bien escabullía el tema porque no me parecía apropiado meterme, o les daba la palabra directamente a ellos y entrecomillaba una declaración que en mi voz podría ser un poco sospechosa de haber ido un poco más allá de lo que son los límites, ¿no?, de la escritura. Has que decirme que es algo de récord, eso lo intuí yo después, ¿sabes? Las relaciones humanas son muy complejas, el grupo pasó por momentos duros a partir del año 93 sobre todo, y cuando se disuelve es un drama, no se disuelve el grupo amigablemente, hay un auténtico estallido de relaciones humanas y hay una explosión que la onda llega hasta nuestros días, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, no es que yo ocultara nada, simple y llanamente a la hora de redactar la versión final tuve mucho cuidado según cómo trataba ciertos materiales y desde luego ellos fueron los primeros en leer el primer borrador. Es decir, mi compromiso con ellos era que el libro lo leían ellos primero antes que la editorial. Y apenas no te creas que me corrigieron muchas cosas, pero algunas sí me dijeron, yo creo que esto hay que buscar una manera distinta de hacerlo, decirlo. Pero bueno, en general yo creo que el libro responde, te diría que a un 80% de la historia real del grupo. Es verdad que quedan cosas que yo o no me atrevo, o no puedo, o no quiero decir. Pero en el fondo es muy fiel a lo que pasó. En el tema de la segunda parte yo creo que no me llama mucho la atención. La historia de la banda está contada en el libro a grandes rasgos. Es verdad que, como te comentaba, me quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya es un tema un poco más anecdotario, ¿no?, de cosas sueltas. Yo creo que lo fundamental está contado y creo que con esta versión es suficiente. Otra cosa es que se pudiera hacer una edición anotada, como te explicaba al principio, hace un rato. Eso sí que sería alguna posibilidad para dar más información, pero yo creo que la forma tal y como está no la tocaría. Antonio perdió contacto con la banda a partir de 1993, cuando empezaron a girar por el mundo, pero su sólido conocimiento desde los inicios del grupo y la constante comunicación con su hermano Joaquín a distancia le permitió investigar coherentemente todo lo que sucedió hasta 1996, el año en que se disolvió la banda. Ante este suceso y muchos otros, me parece que su sentido común y deducciones son acertadas. A pesar de ser abogado, no se atreve a ser juez en los conflictos de cada integrante. Los espero con más de esta saga y temas de impacto en torno al libro y de Héroes del Silencio. Nos vemos en el siguiente video.